Hola, cuando el fotógrafo cubano Alberto Díaz, más conocido como Korda, revelaba el carrete de su cámara Leica y bueno, aparecía una imagen del Che Guevara melenudo, barbudo, con la gorra, con la estrella roja, con esa cara de inconformista, ¿eh? No imaginaba que eso se iba a convertir en el icono de la revolución. De la revolución primero y luego en un icono burgués después, a continuación, más adelante. Porque, bueno, ya sabéis, no hay marchas ecologistas, pacifistas, feministas, de gays, del movimiento no sé qué, en la que esté ausente una camiseta, una bandera con la imagen, esa imagen de Korda del Che Guevara. Incluso, bueno, se ha llegado a estampar en el rock and roll, en las estrellas del rock and roll, más que, qué sé yo, que Snoopy, más que Snoopy. Algo, por ejemplo, ir en la camiseta de una marcha gay, el Che Guevara no lo hubiera consentido si estuviera vivo. Esa imagen de guerrillero heroico se favorece por la idea de que fue un joven, murió muy joven, que muere defendiendo sus ideas y eso pues tiene un cariz romántico. Pero la foto original fue tomada en un acto fúnebre, en un acto de homenaje a las víctimas de un carguero belga llamado Le Coubre, que traía armas a los revolucionarios, a los que estaban en la Sierra Maestra combatiendo contra el dictador Batista. El carguero se hundió, murió gente y por culpa de un sabotaje del espionaje de Batista. Bueno, la foto se toma, como digo, en el entierro y refleja a un tipo con una mirada repleta de odio, una especie de lobo sanguinario que impresiona con esa mirada a la juventud de varias generaciones que lo toma, eso sí, como símbolo. Pero hay muchas cosas, muchos puntos oscuros en la biografía de Che Guevara, de los que no hablan sus agiógrafos, sus entusiastas, y que me voy a permitir resumir para ustedes. Bueno, paradójicamente el Che siempre fue un redomado estalinista. Un estalinista que muere liquidado por el método de las purgas. Eso es una cruel paradoja, lo admito. En este caso no eran purgas de Stalin, sino métodos de Stalin aplicados por los Castro, por los hermanos Castro. De que el Che Guevara era admirador de Stalin, de eso no cabe ninguna duda. Miren, si no, las cartas en las que él mismo, puño y letra, firmaba Stalin II, Stalin II. Y las palabras que tuvo para con el dictador rojo, que eran ya no entusiastas, sino rayanas la idolatría. Tampoco cabe duda de que cuando Che Guevara visitó Moscú, eso fue en 1961, aquella Rusia en la que Nikita Khrushchev intentaba imponer un poco de calma ante las iras anteriores de Stalin, etc., que por cierto, Khrushchev brindó honores de jefe de Estado a Che Guevara. El Che Guevara obtuvo de Khrushchev una generosa compensación por azúcar, le dio petróleo, le dio armas, le dio ayuda económica, le dio financiación para algunos proyectos a cambio de azúcar. Sin embargo, al Che aquello le pareció un régimen blandurrio, un régimen melifluo. Y bueno, volvió de Moscú íntimamente decepcionado. Pero es que después de salir de la URSS, el Che Guevara se fue a China. Y amigo, ahí sí que tuvo un flechazo, un auténtico flechazo con la China de Mao Zedong, ¿se entiende? Allí él se queda absolutamente fascinado por la transformación rural y empieza a elucubrar la idea de que el referente no es la URSS, sino China, y que llega a escribir la China es el nuevo camino de las Américas. Bueno, ese es un hecho sustantivo. Luego vino la crisis de los misiles, 1962, y Khrushchev que desiste de instalar misiles intercontinentales en territorio cubano que tenían alcance sobre territorios y ciudades importantes del sur de los Estados Unidos, no solo del sur. Fidel condena a Che Guevara al ostracismo. Fidel ya no le deja firmar billetes de banco. Fidel ya no le deja ser el número uno de la maquinaria represora del régimen cubano. ¿Por qué? Pues porque en esa crisis de los misiles,
el Che Guevara quiere llevar a la última consecuencia, quiere llegar a la Tercera Guerra Mundial. Y tanto Fidel Castro como Nikita Khrushchev están por una vía pues, un poco de recular en el momento preciso, de atemperar la tensión con el gobierno americano de Kennedy. Bueno, entonces el Che se queda arrinconado. Y ese arrinconamiento, ese ostracismo dirigido por Fidel, alimenta en él la idea de una tercera guerra mundial desde un escenario de revoluciones fuera de lo que es el escenario propiamente cubano. El Che Guevara decide exportar la revolución pues, a finales de 1964. Concretamente, el 11 de diciembre de 1964, en el famoso discurso del Che Guevara en Naciones Unidas, ya se verbaliza ese interés por Asia, por África y por otros lugares del continente latinoamericano. El Che Guevara, inmediatamente después de aquel viaje a Nueva York, se va al Congo. El Congo está en plena lucha de independencia colonial de su potencia, que era Bélgica, y allí le acompañan pues, la cuadrilla, los pata negra, los hombres de confianza que van siempre con el Che por territorio cubano. Cuando llegan al Congo, bueno, inician una guerra de guerrillas apoyando a los independentistas del Congo y fracasan. Fracasan tanto que el propio Che Guevara escribe: esta es la historia de un fracaso, para resumir el final de sus días en el Congo. Sale de allí huyendo a través de Tanzania y regresa en secreto a territorio cubano. Cuando llega a Cuba, sin que de esto se dé demasiado ruido a los seguidores comunistas del partido en Cuba, la ruptura con Fidel es más que evidente. Le ha purgado de sus cargos revolucionarios y se produce un hito clave, un hito que produce de verdad la ruptura irremediablemente, una mella en la relación entre ambos, sólida durante muchos años, y que ya no se va a poder recuperar nunca. Guevara le escribe una carta a Fidel Castro, una carta personal, fechada el 3 de octubre de 1965, en la que le explica que renuncia a los cargos revolucionarios cubanos con una mezcla de alegría y de dolor. Bueno, ¿eso por qué? Pues que en el fondo es lo que le anuncia, que pretende extender el comunismo por el mundo, camarada Fidel, con lo que ha aprendido a tu lado y todo este rollo. Pero en el fondo lo que le está poniendo es el balón en suerte a Fidel Castro para ver si rectifica. Le está diciendo que, dada su insignificancia en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, o lo arregla o se va a marchar irremediablemente a exportar revoluciones. ¿Qué pasó? Que Fidel Castro coge esa carta y la utiliza en términos de opinión pública como un verdadero maestro, que lo era, con su elocuencia y con sus mandangas, pero lo era. Entonces coge y lee públicamente la carta del Che Guevara. No solo la lee, la escenifica, como si fuera un actor de una obra de Shakespeare, ¿no? La eleva a la enésima potencia del fervor revolucionario, pero con ello lo que hace es una jugada maestra de experto en ajedrez. Le deja sin marcha atrás, le deja purgado, sin cargos y en la vía de salida. Aquello de verdad, aquella jugarreta de Fidel Castro a nuestro Che Guevara le trastorna, no lo esperaba, le duele, lo hunde humanamente. Bueno, el Che con sus 4 de confianza estudian escenarios de exportación revolucionaria en aquella Cuba en la que no se permite leer a Trotsky o leer a Antonio Gramsci. No, eso está prohibido, ¿no? Y deciden, ambos con el mapa, deciden que el lugar idóneo es Bolivia. A través de diferentes contactos se hace notificación de la idea de Bolivia a Fidel Castro, que bueno, pues aparenta una normalidad súper cálida con el Che Guevara, conseguido su propósito, se va, está en la vía de salida, y el Che dice que Bolivia va a ser el segundo o el tercer Vietnam del mundo, bla, 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 bla. Fidel es el que engaña al Che Guevara, y lo engaña tanto, invierte tanto para engañarlo, como que le hacen unas operaciones maxilofaciales para transformar su cara y que pueda superar las barreras, frágiles barreras de entrada a Bolivia desde el territorio cubano.
Le cambian la cara, le quitan unos dientes por aquí y otros por allá, lo afeitan, en fin, lo arreglan y le da Fidel Castro, y de eso hay fotografía, le da un pasaporte uruguayo falso. Conforme él entra en Bolivia, él recorre diversos países hasta llegar a Bolivia como si fuera un empresario uruguayo, para lo cual le transforman, nada de barba, nada de bigote, unas gafas como de intelectual, el pelo bien corto, un traje, una corbata, una chaqueta, un sombrero, todo eso, y ala, con la chapa de fervor revolucionario te vas marchando de Cuba. Cuba, así se va, Fidel le cierra las puertas, pero de manera clamorosa. Y eso que los cubanos se enfangaron luego en aventuras en África, en Mozambique, en Angola, buscando ese Vietnam que al final acabó siendo el Vietnam de Cuba, Angola. Bueno, hay que señalar que esa Bolivia como era en ese momento, pues era un país que gobernaba un general metido en política, René Barrientos, pero era un país democrático. René Barrientos, a pesar de su pasado de generalote, había ganado unas elecciones, y ojo, había ganado esas elecciones con un 70% del voto, cosa que, en fin, muchos quisieran. Guevara llega a Bolivia, eso es alrededor de diciembre del 66, inicia la guerra de guerrillas con una suerte de 50 pretorianos cubanos que han ido con él, la gente de mucha confianza del Che, y, ojo, producen la muerte de 49 soldados bolivianos. Estos son los verdaderos soldaditos bolivianos de los que no nos ha hablado nadie. Los que murieron defendiendo su país de una fuerza expedicionaria, mercenaria, extranjera, comunista que pretende derrocar al gobierno legal, al gobierno democrático y al gobierno que les paga la nómina a esos soldaditos bolivianos, que es el gobierno de René Barrientos. Desde La Habana, ¿qué ocurre? Que le cortocircuitan, que le retiran toda alimentación, que llaman, por ejemplo, al líder comunista boliviano, Mario Monge, le llaman a La Habana a consultas para que no esté por allí, para que no acuda en socorro del Che. El Che se ve solo. Los comunistas, los extremistas, los revolucionarios que pudiera haber en Bolivia son todos comunicados desde La Habana. No participéis en esto, dejadlo solo y al albur de las circunstancias. Bueno, las comunicaciones son boicoteadas, el Che se va dando cuenta de que le han dejado solo. Estos son aspectos biográficos que, por ejemplo, su gran biógrafo norteamericano, el demócrata John Lee Anderson, bueno, pues como que pasa casi como si fueran ascuas. El Che, que ya para entonces se había convertido en un personaje, una pieza de gusto para ser capturado por ejemplo, la CIA, pues ya le han echado el ojo, le localizan en Bolivia, saben en qué sierra se oculta, saben cómo se organiza y preparan su captura. La captura del Che culmina el 8 de octubre de 1967 y ahí empieza algo de lo cual los biógrafos tampoco son justos con la CIA. Resulta que empieza una pelea muy seria, muy dura, muy callada, muy solapada, que dura 2 días, entre Langley, Virginia, la CIA, y el gobierno, que he dicho antes, el gobierno de Bolivia. ¿La CIA qué quiere? La CIA quiere coger al Che, llevarlo a Panamá, interrogarlo y utilizarlo para que el mundo se entere de la traición de Fidel para con el Che Guevara. Ese es el propósito de la CIA, pero el propósito del gobierno democrático de Bolivia es, oiga, estos son mercenarios, estos son asesinos, estos están en mi territorio, estos han sido capturados por mi ejército y ni juicio ni puñetas, ejecución sumarísima. Y así lo hacen, los bolivianos ganan este pulso y esa guerra desde el exterior, como decía Barrientos, merece un castigo y bueno, el castigo resulta que el Che es ejecutado. El Che muere a los 39 años, muere joven como os decía antes. Es ejecutado en una finca conocida como La Higuera y su muerte prematura además en esa especie de acto expurgatorio en el que el líder revolucionario va a conquistar nuevos escenarios, todo tan romántico, tan acaramelado, pues oye, se acaba el tema, la llegada o la salida del cuerpo, las fotografías del cuerpo, todo eso contribuyen a alimentar la idea del Che. Y el reconocimiento de Cuba, de la Cuba que traiciona, la Cuba revolucionaria de Fidel Castro que traiciona al Che, pues se ve solamente en las escuelas, donde los niños a las
demandas de sus tutores, profesores y líderes escolares, responden como un solo hombre: seremos como el Che. Por cierto que los agiógrafos olvidan, exaltan, más que olvidan, perdón, exaltan un poema de Che Guevara, un poema muy bonito, que, en fin, que para culminar con esta idea del hombre bueno y con ideas nobles, etc., ¿no? Un poema escrito por el propio Che que dice, como dice: un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar y morir luchando. Bueno, precioso, precioso, pero nada que ver con la realidad. La realidad tiene que ver con la crueldad de un psicópata, Como militar fue poca cosa. Sí, es verdad que siempre jugó un papel de liderazgo, de protagonismo, que a él le gustaba exhibirse como el número 1 o como el número 2 de Fidel en la isla durante muchos años, pero como militar, nada. Fidel le nombra capitán porque es un tipo ilustrado, porque es médico, porque es argentino, etcétera, etcétera. Y 5 días después, miren, 5 días después de nombrarle capitán, le ascienden a comandante. Y ahí se queda, no más. Tal cual, así funcionaban las cosas en aquella época. Los biógrafos también pasan por alto esa condición de violento psicópata que acompaña a Che ya desde sus primeros pasos en la Revolución Cubana. Hablamos de asesinatos a sangre fría, no de muertes en combate. El mismo Che lo escribe en lo que él denomina su diario de Sierra Maestra, diario en el que lo anota todo, ¿no? Ahí anota más de 14 homicidios, 14 asesinatos protagonizados por él con su propia pistola. La mayor parte en un poblado cerca de Santa Clara. Le reprocha esa actuación sanguinaria y además irresponsable y además no necesaria Camilo Cienfuegos. No digo más, Camilo Cienfuegos. El Che describe en ese diario con una precisión de cirujano, que además lo es, la trayectoria de sus balas en los cráneos de aquellos a los que ha ejecutado, los cuerpos de esos campesinos inocentes. Esto no lo van a encontrar en las biografías del Che. Un balance de sus actividades crueles, criminales, apunta a unos 165 disidentes que eliminó por el procedimiento de atarlos a un poste y dispararles a quemarropa. Muchos de ellos lo hizo él mismo. Los otros los ordenó su muerte, porque era el líder de ese embrión de lo que será la máquina de represión del régimen comunista. Una vez ya en el gobierno cubano, el arrogante Guevara se dedica a controlar y purgar todo lo que parece distinto a lo que quiere el Partido Comunista Cubano. Cualquier signo de oposición, sea por movimientos más a la izquierda, sea por gente que no quiere ser comunista, sea por gente que se opone a salir de un sistema de partidos, o sea por gente que es homosexual. Bueno, ahora lo vamos a ver. El Che ordena la ejecución de muchos adversarios políticos, de batistianos, pero también de no batistianos, acusados en juicios sumariales, estos que aquí te pillo, aquí te disparo y aquí te mato, en ejecuciones que se solían efectuar en la fortaleza militar donde estaba el poder del Che Guevara en ese tiempo y en Cuba, La Cabaña. Ahí mandaba el Che. La primera autoridad en La Cabaña era el Che. Y el Che es el que dijo, y esta es la frase: fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Ojo, O sea, más conciencia o más conciencia de ser un asesino, a mí no se me ocurre. Ese trastorno de la personalidad de Ernesto Che Guevara, que tiene más de psicópata que de rebelde, se fue prolongando en el tiempo e incluso le lleva a trasladarlo a su discurso político. Defendía, como escribió, el odio intransigente al enemigo. Debemos convertirnos, escribió, en soldados que sean una fría y selectiva máquina de matar. Así los puso en el periódico oficial del régimen, el Granma, en 1967, cuando era el jefe del aparato represor y de esa llamada justicia revolucionaria en Cuba. Aunque las camisetas con serigrafías del Che asomen a las marchas de género y de homosexuales y todo esto, Guevara fue implacable con todos ellos. Él dirigió el campo de concentración de la península de Guajanacabe. Eso está en la provincia de Pinar del Río. Y ahí encerraba a
los homosexuales. ¿Por qué? Pues hombre, porque la construcción de ese hombre nuevo socialista con el que se les llenaba la boca no cabían tendencias sexuales de carácter homosexual. Llegó a escribir: la revolución no necesita peluqueros, encima con sorna. El régimen les condenaba a trabajos forzosos a muchos años en condiciones auténticamente de infrahumanas, jalonados por eslóganes de carácter netamente hitleriano, como por ejemplo: el trabajo os hará libres. ¿A qué os suena? Bueno, esa pretendida reeducación en los campos de trabajo de los homosexuales pues iba en coherencia con la persecución que los homosexuales tenían en la Unión Soviética desde tiempos de Lenin y de Stalin, o de la persecución que los homosexuales tuvieron en la China comunista de Mao Zedong. Por cierto, Fidel no dejó de perseguir a los homosexuales hasta hace bien poco, hasta 2010. Las leyes cubanas perseguían a los homosexuales. Pero es que el Che no solo perseguía a los homosexuales, en sus conversaciones con otros líderes revolucionarios exudaba odio hacia los indios y hacia los negros. Vaya con el chiquito revolucionario. Bueno, el resentimiento y su origen. Este niño era rosarino, nació en Rosario, en Argentina, y provenía de una familia de terratenientes cultos, pero empobrecidos. O sea, nombre sí, apellido sí, pasta no. Bien, ese es el linaje del Che Guevara, que entronca, por cierto, por parte de padre y de madre, con dos que fueron virreyes del Reino de España. Uno en Nueva España, lo que ahora es México, y el otro, un tal Serna, de origen materno, que fue virrey de España en el Mar del Plata. Bueno, el niño pasa la niñez, buena parte de la niñez, en la cama, con fuertes ataques de asma. Y se apasiona en esas largas estancias en cama, se apasiona por la lectura de libros de aventuras. Bueno, como cualquier niño, aquí no se puede hacer de esto ninguna bandería. Se sintió frustrado por su enfermedad, eso sí, muy frustrado. Incluso cuando iba de guerrillero, pues Uber Matos recuerda: con el aparatico colgando, el aparatico para los brotes, los ataques de asma, que como os podéis imaginar, en las selvas son más frecuentes que en los climas. Su familia se fue a vivir a Rosario buscando un clima más favorable para Ernestico, y por eso se mudaron hacia allá. Cuando su madre se instaló en una finca cerca de Córdoba y buscando ese amparo del clima mejor para su hijo, tuvo un desliz y quedó embarazada extramatrimonialmente, podríamos decir. Ella era una persona muy católica y la sociedad donde se fue a vivir también. Esa sociedad la condena, la deja aislada, arrinconada, con ese estigma, y aquello produce un odio feroz del Che para todo lo católico el resto de sus días. Ya pues en los 18, Ernesto Che Guevara se marcha a Buenos Aires, donde su familia le puede financiar el estudio de la carrera de medicina. Y durante ese estudio es cuando adquiere cierta constancia revolucionaria, cierta conciencia revolucionaria, y decide peregrinar con la famosa moto llamada Poderosa por las tierras más cercanas de Argentina, por Chile, y se va con la moto después a Guatemala, donde se casa por primera vez con una peruana, Gida Gadea, a la que luego no duda en abandonar cuando ambos ya tienen un hijo en común, por cierto. Después de Guatemala, donde conoce el efecto de las multinacionales fruteras de Estados Unidos y tal, ahí se forja un anti-norteamericano también furibundo. El Che conoce a Fidel y a Raúl en México, país de acogida, país abierto a las nuevas ideas, a las ideas también revolucionarias, que los cafés, en fin, se van distribuyendo con verdadera fruición. Y bueno, eso le convierte en uno de los pocos que se van en el famoso yate Granma a instalarse en Sierra Maestra e iniciar la revolución contra el dictador Batista. Ese yate ya saben que naufraga, y él, el Che, por lo tanto, fue uno de los supervivientes de ese naufragio. Luego, durante la revolución cubana, el Che se casa con una combatiente llamada Aida Marc en 1959, con la que tuvo otros 4 hijos y alguno más en diferentes relaciones por aquí y por allá.
cuando llevaba la insignia de mando y era el comandante el Che. Bueno, habéis visto que se puede discutir mucho sobre la figura del Che, pero no se puede discutir que su vida, su historia, su trayectoria, su impulso, le llevó a convertirse en un matarife profesional al servicio de Fidel Castro.